Bueno, último tema para la redacción abierta de hoy y está relacionado con el ámbito internacional. Hubo elecciones este fin de semana en Colombia y un ex guerrillero, un hombre de izquierda ambientalista también, Petro, fue quien se ungió presidente de los colombianos. Saludo a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres. Gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Hoy discutíamos con algunos amigos este tema, ¿no? Y decían, bueno, es el emergente también del enojo que tiene la gente con la clase dirigente, con los moderados, que vienen fracasando también en décadas en Colombia. Entonces, de esta manera ponen a alguien que está en un extremo, en una orilla o en la otra orilla. Pero en realidad, Petro no es un emergente porque es un hombre que fue alcalde, creo que en 2 oportunidades, ¿no? De la ciudad de Colombia, Cacho, no, de Bogotá. En una ocasión fue alcalde de Bogotá. Y es senador. Sí, o sea, es un hombre que ya pertenece, si bien antes estaba en la clandestinidad, fue guerrillero, después empezó a trabajar, digamos, dentro de la vida política de Colombia. Sí, hablamos de una guerrilla como el M-19 que se desmovilizó en los 90, ¿no? Estamos hablando ya casi en estos términos, no son las FARC ni es el ELN, que ahora, dicho sea de paso, ha prometido en las últimas horas tratar de iniciar cuanto antes diálogo para su propia desmovilización, que es la que quedó pendiente después de los acuerdos que se firmaron en el 2016 con Juan Manuel Santos y la dirigencia de la FARC, que hasta entonces era la guerrilla más numerosa y antigua del continente. Voy a discrepar solo en un aspecto con tu introducción de recién. De eso se trata. Que, bueno, hablando de lo que decíamos de pelear un poco, que no sé si Colombia ha tenido moderados hasta ahora, porque... Sí, eran más liberales de derecha, ¿no? Ha tenido un presidente como Álvaro Uribe que repitió mandato después de modificar la Constitución para permitir su reelección, que tuvo una presidencia cargada de hechos que aún hoy se están investigando, como los falsos positivos, su relación con los paramilitares, políticas que fueron de violación permanente de los derechos humanos en determinados sectores, sobre todo campesinos y del interior de Colombia, y que después, cuando gana uno de sus ex delfines como Juan Manuel Santos, se convierte en su principal opositor al momento en que Santos dice que va a trabajar en su presidencia o en su gobierno para llegar a la paz con la FARC. Fue el principal, digamos, detractor de ese proceso de paz, y luego promovió la candidatura de Iván Duque para llegar a la presidencia y derrotar 4 años atrás precisamente a Gustavo Petro, con una campaña que fue bastante aceitada en lo que era la demonización de Petro como el que iba a llevar a Colombia hacia el chavismo, hacia el abismo de la Venezuela. Bueno, fue muy amigo de Chávez, después se distanció de Chávez, Petro, ¿no? Digamos que ha tenido una relación no como se la pintó desde la oposición para tratar de construir esa imagen de Petro como demonio y posible candidato que iba a llevar hacia la venezuelización. Un argumento que cada vez surte menos efecto en la región, porque lo usó Kast en Chile para tratar de poner como un cuco a Gabriel Boric y terminó perdiendo. Se usó en Perú, lo usó Keiko Fujimori con Pedro Castillo y terminó perdiendo. Lo vemos ahora en Colombia, se trató de usar también aquí en la Argentina. Hay que decirlo también como esta herramienta que en otro momento parecía que iba a dar resultado, ya no surte efecto. Bueno, esta victoria de Petro creo que es, digamos, contra toda esa maquinaria que se generó, sobre todo en el voto del balotaje, en un voto contra Petro, más que en un voto constructivo, era impedir que Petro llegara al gobierno. De hecho, los partidos tradicionales, los liberales y conservadores, el uribismo, el Partido del Centro Democrático, que quedó tercero, fueron borrados en esta elección, y en eso sí ambos candidatos que pasaron al balotaje representaban el cambio. Claro, uno desde una posición de la izquierda, si se quiere, o como se lo pintó, el ex guerrillero, la posición más, digamos, extrema en un sentido, y por el otro lado una persona que se pintaba o autodefinía como un outsider de la política.
que llegó con 77 años y una campaña construida en base al TikTok, en buena parte, pero sin discurso, sin propuesta, sin partido, pero al que después los grandes medios colombianos que jugaron también su propia interna en esta historia y el establishment económico financiero aupó y financió de alguna manera o catapultó para llegar con muchas posibilidades. De hecho, las últimas encuestas lo daban por algunas centésimas o un punto arriba a Rodolfo Hernández por encima de Petro, algo que no se materializó después. Más allá de las diferencias, y que es difícil comparar, digo, de la diferencia hasta de edad, ¿no?, entre Hernández y Milei. ¿Milei sería un Hernández argentino? Me parece que hay matices para diferenciar. Lo que sí explota en un discurso antisistema, como lo hizo Bolsonaro en su momento, como lo puede haber llegado a hacer, en algunas circunstancias, algunos candidatos del Vox en España, por ejemplo, tratar de mostrarse como alguien que no está contaminado con los partidos políticos tradicionales. Que en realidad después vemos que, si se desempola un poco la historia, cada uno de estos personajes ha tenido fuertes relaciones. Hernández era un empresario es un empresario de la construcción que hizo buena parte de su riqueza construyendo viviendas sociales. Pero esas viviendas sociales, él fue alcalde de Bucaramanga. En su momento también tuvieron participación o connivencia de los diferentes estamentos estatales. O sea, ese discurso, estar separado de lo estatal, es por la galería o mostrando una especie de posicionamiento que lo trata de enfrentar a los políticos tradicionales, hablando de la anticorrupción. En todos lados se cuestionaba. Es Milei asesorando a Urnequian, por ejemplo. También, bueno, ¿no? y al mismo tiempo, cuando Bolsonaro se presenta en la elección del 2018, el argumento que decía es que él venía por fuera de la política y llevaba 30 años dando vueltas en diferentes partidos o sellos partidarios en Brasil, que eran muy pequeños. De hecho, para competir en la elección presidencial, logra esa anuencia del Partido Social Liberal, pero para llegar con ese sello a ser candidato, y en realidad ya tenía 3 décadas dando vueltas por los pasillos de o el Senado o la Cámara de Diputados de Brasil. ¿Qué se puede esperar de Petro? Va a tener muchos desafíos iniciales, ha hecho mucha propuesta, como decían ustedes recién, y hablábamos fuera de cámara, el tema también un perfil ecologista, feminista, de revalorizar lo que son los recursos naturales propios, pero sin el extractivismo, por ejemplo, en materia de petróleo, lo cual es bastante difícil de hacer en un país que depende. Se comprometió a terminar con el fracking, ¿no? Por ejemplo, y entre otras cosas, tratar de apuntar a que incorporar a ese proceso de paz que todavía quedó a mitad de camino en algunos puntos de cumplimiento de lo que significó el acuerdo de 2016, y por el otro lado va a tener seguramente desde el Centro Democrático del Uribismo una política de oposición permanente. De hecho, han querido ya con algunas medidas marcarle la cancha. Hay periódicos como Semana, que ha sido muy antipetrista en todo lo que fue la campaña, que están alertando sobre medidas de reforma financiera o reforma impositiva, que fue lo que generalmente provocó el último estallido social en Colombia entre 2019 y 2021, que entre otras cosas posibilita el crecimiento de Petro y que aparecieran en ciudades como Cali, Bogotá y otras importantes del país movimientos sociales que hasta ese momento estaban como de alguna manera silenciados, pero salieron y ganaron las calles a pesar de las movilizaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbio, el ESMAD, que vendría a ser como una policía militarizada, o los carabineros chilenos, que reprimieron a mansalva esas protestas. Ahora, habrá que ver los primeros pasos para saber exactamente hacia dónde va Petro como ya presidente, en funciones que asume el 7 de agosto. Promete conciliar, tiró ramas de olivo con los distintos sectores, por ejemplo, del Centro Esperanza, del candidato, no es Fajardo, no me sale ahora el nombre, pero del Centro Esperanza, donde se dividieron diferentes candidatos, algunos lo apoyaron a él y otros llamaron a votar en blanco, pero no a votar por Hernández. Esos sectores son los primeros con los que tiene que pactar, porque tiene un importante caudal en el Congreso, pero no le va a ser suficiente si quiere tomar medidas de fondo, y ni que hablar si quiere tomar alguna de las medidas como las que insinuó, entre otras reforma agraria o cumplimiento de algunos viejos anhelos y reclamos de vastos sectores sociales de Colombia que asisten, hablando de esta situación de brecha social, a la política y al escenario colombiano como meros espectadores, pero nunca han tenido ¿no? decisión.
Fíjate que le está yendo mal a todos los oficialismos hoy en Latinoamérica, ¿no? Y Boric arrancó con 70% de imagen positiva y se desmoronó. Me parece que hay por ahí alguna falta de audacia política después del triunfo para llevar adelante las transformaciones que los llevaron al triunfo. No nos olvidemos que tanto en Bolivia como en Chile la emergencia de gobiernos progresistas surge después de conflictos sociales muy importantes, con gente en la calle, con represión, con paro general. Bueno, la gente les da una posibilidad, pero no les da un cheque en blanco, y me parece que la redistribución de la riqueza y las reformas estructurales tienen que ser claras, decisivas y además hacerse en el primer tiempo, porque si no después cambia la correlación de fuerzas y es cada vez más difícil. Están todos en problemas, ¿eh? Bolsonaro en problemas, Bueno, va segundo cómodo para la elección presidencial de este año. Sin- Podríamos descubrir otra vez. Sin ir más lejos, Ahora sí. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador desde hace poco más de un año y un mes, en este momento está tratando de lograr un acuerdo con la CONAIE, con la Confederación Indígena, Nacional Indígena, porque las movilizaciones y protestas amenazan con dinamitar un gobierno que nació también con mucha precariedad porque el balotaje lo ganó por escaso margen. Es cierto, Petro gana con casi 4 puntos de diferencia, que traducidos en votos deben ser aproximadamente 850.000 votos, pero que al mismo tiempo, en un país donde votó en esa elección crucial y trascendente para el futuro, el 54%. Lo cual en Colombia no es poco, porque si tenemos en cuenta la paradoja que en el acuerdo de paz que selló Santos con la FARC, que solamente tenían que ir y refrendar ese acuerdo, algo tan trascendente en un lugar donde había más de 50.000 muertos en medio siglo de conflicto armado, y la gente votó solo el 49% y encima votó el no, por un estrecho margen. Es decir, es una sociedad compleja donde además históricamente la derecha ha sido muy fuerte, donde los intereses creados de los poderosos no se andan con chiquitas en ese sentido, y Petro en algún momento seguramente va a tener que negociar y no podrá entrar pateando puertas porque esa correlación de fuerzas le va a hacer sentir probablemente la presión de entrada. Pero también es cierto lo que dice Hernán, tiene que cumplir con ese electorado que le dio los votos y que ha cifrado esperanzas en alguien que nunca había llegado al poder y en un posicionamiento que en 200 años de historia colombiana nunca pasó por la Casa de Nariño, ¿no? Bueno, y Estados Unidos ya, con la mira puesta allí, evidentemente, el gobernador de Florida dijo, es una pena que haya llegado un narcoterrorista a la presidencia de Colombia, ¿no? De alguna forma como un acercamiento de Biden, ¿no? Sí, Hoy. y Sí. lo que pasa es que también la realpolitik, Biden se acercó hasta Maduro en esta contingencia, no podemos decirlo, el Amigo momento, Maduro, no es por el petróleo Maduro, ¿no? el momento actual, digamos, exige hacer por ahí ese tamiz, pasar ese tamiz y ver cómo se producen estas relaciones. Hay que ver, Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica, son casi 51 millones de personas, es un país que tiene una profunda riqueza y estratégicamente ubicado. Históricamente ha sido socio y sigue siendo aliado extra-OTAN de parte de Estados Unidos con trato preferencial por las bases que tuvo ahí, pero hoy por hoy hay que decir, la realidad con Petro y con este resultado es muy distinta a la de la época en que florecía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que parecía esa Colombia enrolada en esa línea ser un ariete de Estados Unidos para modificar la situación o la correlación de fuerza que existía en ese momento en América ¿Hay una Latina. incidencia comercial importante entre Colombia y Argentina o son países que prácticamente no comercian uno con el otro? La verdad es que no creo que, no tengo ese dato preciso. Me parece que no hay una incidencia tan Muy fuerte grande. como la que sí tenemos con los socios mayoritarios, ni con los países limítrofes, porque con Bolivia tenemos la relación Gas, con Brasil es nuestro principal socio, bueno, digamos junto con China en este sentido en la balanza comercial, y con Chile y Uruguay nos unen o Paraguay nos unen ese otro tipo de relaciones. Me parece que no es tanto, porque además Colombia enfoca más hacia el Pacífico, junto con Chile, con Perú, los países del Pacífico vinculados más a la PEC, o con Centroamérica en su relación que tiene por proximidad. Bien. Pero desde el punto de vista geoestratégico, lo dijo Andrés Manuel López Obrador, se puede hablar de un nuevo bloque. Boric a su vez quiere sumar a Petro al ciclo de la nueva izquierda y ambos están esperando a ver lo que pasa con Brasil el primer domingo de octubre para ver si finalmente se confirma el regreso de Lula al Palacio del Planalto, que además habrá que ver cómo vuelve, si es que vuelve Lula,
en este otro contexto, pero seguramente si ese regreso se produce, va a ser la figura aglutinante probablemente de cualquier otro proyecto por el peso específico que tiene Lula y por el peso específico que tiene Brasil con los 212 millones de habitantes y la potencia que es. ¿Cómo se han sentido, muchachos? Muy cómodo. ¿Todo bien? Perfectamente. Bueno, arrancamos este año, mitad de año, ¿no? Justo con el invierno arrancamos, con el invierno. Redacción abierta y ha sido un gusto. Muchas gracias a la gente de Puntal, a la gente del diario, Santiago, un gustazo. ¿Cómo anda Pedro? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, un abrazo. Vamos a ir, capaz que alternamos, capaz que venga él al A vos no te tenía, pero a Pedro sí, dando vuelta, haciendo lío por Villa Carlos Paz. Y Marcelo, siempre un gusto contigo también. Igualmente. Bueno, seguimos encontrando en la radio nosotros, Hernán. Sí, ya estamos en el tramo En la final, etapa- así que espero tu llamado. A ver, repasamos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Lo están planchando? Lo están planchando y lo van a absolver seguramente Uno o el día dos días previo antes de la feria. para que al otro día no podamos ir a preguntarle a nadie el motivo de este escándalo judicial en el que todos se hacen los distraídos, empezando por el Tribunal Superior de Justicia. Todos se hacen los distraídos. Parece que el juicio no se estuviera haciendo y el juicio lleva 3 meses y va a derrapar mal. Señoras y señores, ha sido un gusto compartir con ustedes parte de este martes a la noche, después del informativo de nuestra casa, por supuesto. Ha sido un gusto el regreso, el retorno a Canal 10, que es mi casa, y los esperamos el día martes que viene con más Redacción Abierta. Chau, hasta entonces.